¿Cuál es el motivo que anima a una persona a emprender? Esta es la gran pregunta, a la que este vídeo ofrece una respuesta contundente. Y es que la mayoría de los emprendedores que fracasan lo hacen porque sus motivos están basados en la idea de tener un negocio y no en una motivación, como debería ser. La idea es el vehículo de la actividad emprendedora, pero nunca una motivación sólida y duradera. Por eso, si cuando se inicia un proyecto de emprendizaje se hace por no tener que acatar órdenes para poder elegir las vacaciones, porque se odia a la empresa o al jefe, o simplemente porque se ha perdido el puesto de trabajo, ese proyecto estará condenado al fracaso. Bienvenido al resumen del libro negro del emprendedor. Durante los próximos minutos te voy a retar a superar 14 asaltos. A través de ellos descubrirás la verdad de lo que supone emprender. Una actividad que procura muchas satisfacciones, pero también muchos dolores de cabeza y momentos duros. Es imprescindible que como emprendedor sepas cuáles son y que tengas una idea aproximada de lo que te vas a encontrar. Este resumen está estructurado de forma que cada uno de los 14 asaltos corresponde a una de las áreas en las que se concentran la mayor parte de factores que inducen al fracaso en los emprendedores, y superarlos te alejará del camino del fracaso y te abrirá los ojos para modificar cuestiones que no habías tenido en cuenta y te acercarán al éxito en tu emprendimiento. Primer asalto: los lamentables motivos del emprendedor. Me gustaría comenzar por el motivo por el cual se está usted planteando emprender un negocio. Responder a esta pregunta no es sencillo porque requiere un ejercicio de honestidad importante por su parte. La mayoría de emprendedores, cuando se les plantea esta cuestión, acuden a una respuesta salvavidas: la idea de negocio. Esa respuesta no es válida. La idea es el objeto del negocio, pero nunca un motivo válido. Imaginemos a una persona que está pensando en hacerse escritor. Le preguntamos cuál es su motivo, y el futuro escritor nos responde: es que se me ha ocurrido un argumento genial. ¿Qué pensaría usted? Que no está ante un verdadero escritor. Y también pensaría: ¿qué será de este escritor cuando haya acabado con este argumento? Pensar que la idea o la oportunidad detectada es el motivo que le induce a emprender es un autoengaño flagrante y demasiado habitual. La idea es el vehículo de la actividad emprendedora, pero nunca una motivación sólida y duradera. Pero la idea de negocio no es el único motivo en el que muchos emprendedores que luego fracasan se han apoyado para justificar su aventura empresarial. He aquí una lista de otros motivos, los más habituales: estar en paro y tener que salir adelante, odiar a tu jefe, odiar a la empresa para la que trabajas, querer no depender de ningún jefe, compatibilizar la vida personal y profesional, tener libertad de horario, gozar de potestad para decidir cuáles son los días de vacaciones, ganar más dinero que trabajando por cuenta ajena, querer recuperar el patrimonio que perdió la familia, demostrar algo a los demás, demostrarse algo a uno mismo, demostrar algo a tus padres, hacerse rico dando un pelotazo, contribuir al desarrollo de la región, o dedicarse a un tema que gusta y al cual no es posible dedicarse si no es emprendiendo. Pero la lista es bastante exhaustiva. Quizá te hayas reconocido total o parcialmente en alguno de esos motivos. Todos estos constituyen los que denomino lamentables motivos del emprendedor. Los primeros 7 son en realidad huidas hacia adelante de una situación personal o profesional que amarga y deprime a mucha gente. Es el caso de personas que anhelan un cambio de vida que no saben cómo acometer. Por eso los llamo porque es una pena que alguien se encuentre en tales circunstancias. Lo lamento de veras si es tu caso. Pero también los motivos que van del 8 al 15 son también lamentables. Quizá menos que los 7 primeros, pero igualmente cuestionables para caracterizar al auténtico emprendedor. ¿Por qué lamentables? Porque, y esto que voy a decir es clave, el motivo que lleva a emprender guarda una relación directa con las probabilidades de éxito. En otras palabras, un motivo lamentable como los de la lista anterior suele ser un factor clave de fracaso. Pero aquí hay un matiz que es tremendamente importante. Tenemos que distinguir entre dos términos tan próximos en su fonética como distintos en su significado: motivo y motivación. Un motivo es un detonante, es una causa. Por ejemplo, el detonante de que el director de oficina bancaria montase su inmobiliaria fue el despido o jubilación anticipada. Pero otra cosa es la motivación. Esta hace referencia a las ganas, a la ilusión, al deseo profundo de emprender. El motivo que provoca su decisión no es importante mientras haya una ilusión real. Alguien muy sabio me dijo, creo que la motivación, entendida como ilusión,
es determinante para el buen progreso del emprendedor. Sin ilusión solo se conseguirá el éxito con mucha suerte, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Por ejemplo, es muy posible que un emprendedor en el sector de la construcción en España actualmente pueda conseguir el éxito, pero si no hay una fuerte ilusión detrás, no durará mucho tiempo. Y un buen amigo empresario fue aún más contundente. Dijo que solo hay un rasgo que caracteriza al emprendedor verdadero, que es la voluntad e ilusión. El que lo hace por otros motivos, al no ser una motivación auténtica, encontrará en el camino retos descomunales que no podrá superar. Solo puedes superarlos si lo que te mueve es ser emprendedor. Si te mueven motivos colaterales, no lo vas a superar porque tus motivos no están en la esencia de lo que significa ser emprendedor. Para entendemos, ser despedido es un motivo, pero no asegura motivación suficiente para emprender un negocio. Las verdaderas motivaciones son la ilusión y el deseo de emprender per se, como modus vivendi. Pongamos un símil. Para explotar, una bomba precisa de un detonador y de dinamita. El caso que nos ocupa es aquel donde hay detonador y no hay dinamita. Hay argumento, pero no escritor. Hay motivo, pero no motivación. Hay causa que lleva a emprender un negocio, pero no hay ilusión suficiente. ¿Por qué no se da cuenta de ello el falso emprendedor? Pues porque el detonador se confunde con la dinamita. La presencia de un motivo inhibe la toma de conciencia de cuán importante es la motivación. Eso es lo más peligroso. Los motivos son como un espejismo. Estoy en el paro, ergo, voy a emprender. Ya tengo justificación. ¿O no es motivo suficiente no tener ingresos? O, por ejemplo, he conseguido una exclusiva para España de un producto asiático. ¿O no es motivo suficiente haber conseguido un producto en exclusiva? Pues no, no es suficiente. Repito, son motivos, pero no aseguran una motivación sólida y duradera, la del auténtico y verdadero emprendedor. Igual que el hábito no hace al monje, el motivo tampoco hace al emprendedor. Bien, supongo que ahora ya habrá identificado, en su caso, el motivo, el detonante que le lleva a emprender. En casi todos los casos hay un detonante. Ninguna bomba explota si el detonador no la enciende. Tener motivo para emprender no es ni bueno ni malo, es irrelevante. Por tanto, en realidad es poco importante cuál de los 15 motivos de la lista con que se iniciaba este asalto es el suyo. Lo que de verdad importa es si hay dinamita. ¿Hay, en su caso particular, una motivación suficientemente sólida? ¿Tiene usted verdadera naturaleza de emprendedor? ¿Tiene madera para emprender? Fin del primer asalto. Pasemos al siguiente para responder estas cuestiones. Segundo asalto. Emprendedores y bomberos. Existen auténticos emprendedores y falsos emprendedores. No me refiero a falsos en el sentido moral, en el sentido de que pretenden engañar a alguien, sino en el sentido de que se están engañando a sí mismos. En el nivel más básico de falsos emprendedores se encuentran las personas que denomino emprendedores, ENIF. Para estas, dirigirse al notario y constituir una sociedad mercantil supone convertirse en emprendedores. De hecho, uno de los síntomas de la persona que en realidad no tiene un ápice de emprendedor es el habitual y pomposo comentario de «el día tal voy al notario», como si ir al notario le diese a uno el carné de emprendedor. Emprender no es dar de alta una sociedad en el registro mercantil o independizarse de la empresa en la que uno trabaja. Esos son solo trámites administrativos o legales que permiten trabajar por cuenta propia en lugar de por cuenta ajena. Está claro que un negocio debe operar bajo un número de identificación fiscal y una forma legal determinada. Son pasos necesarios para emprender, pero no es emprender. En un segundo estadio, tenemos las personas que denomino emprendedores con ideas felices. Para estos, una idea de negocio determinada, conseguir una franquicia, exportar o importar en exclusiva una marca o producto determinado supone ya ser emprendedor. La idea se convierte en su salvavidas, en su piedra filosofal que lo va a solucionar todo. Emprender no es dar de alta una sociedad, no es montar una tienda, una agencia de publicidad o una empresa de exportación. Emprender no es montar un negocio. Emprender no es siquiera un modo de trabajo. ¿Qué es entonces emprender? Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. Pues igual que la persona con vocación de bombero acaba siéndolo, el emprendedor con vocación, tarde o temprano, también. No podrá evitarlo. El bombero disfruta con la incertidumbre y la experiencia del riesgo. He aquí la primera prueba de fuego, nunca mejor dicho,
que deben pasar un bombero y un emprendedor. Si usted es una persona que no disfruta con la incertidumbre, es que no es un emprendedor. Es cierto que uno puede acostumbrarse a la incertidumbre y que esta es a menudo la causa de muchos dolores de cabeza de los emprendedores, pero otra cosa bien distinta es saber que a uno le vencen la incertidumbre y el riesgo. Hay gente que prefiere la seguridad, la rutina o, sencillamente, que sea otro quien acarree con la responsabilidad de unas nóminas. No es mejor ni peor. Es una opción perfectamente válida. Pero esas personas, cuando montan un negocio, se estrellan, porque no se da la característica esencial que todo emprendedor debe tener, el deseo de moverse en un entorno incierto. Más allá de su motivo, cuya irrelevancia ya he puesto de manifiesto, la naturaleza del emprendedor, que le impele a disfrutar del propio acto de emprender y de la incertidumbre que conlleva, es su verdadero motor. La naturaleza del emprendedor genera en él una ilusión tan infinita como inagotable. Fuera de esta, cualquier otra motivación da como resultado a un bonista, a un tenedor de acciones o a un propietario de una empresa, pero no a un emprendedor con todas sus letras. Si no es su caso, tampoco hay que arrojar la toalla. Queda una opción: no tener naturaleza de emprendedor, pero poseer un salvoconducto para ello. A ello me refiero en el siguiente asalto. Tercer asalto: salvoconducto para viajar por Businesslandia. El espíritu luchador debe ser también innato al emprendedor. En el caso de emprender, hay una faceta personal que permite a cualquier persona sin madera de emprendedor ser capaz de sobrevivir y triunfar en casi cualquier aventura empresarial. Se trata de la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de afrontar reveses. Llámele capacidad de sufrimiento, espíritu luchador, tenacidad. Partamos de la premisa de que, rara vez, por no decir nunca, lo que logramos es lo que habíamos planificado. Oí decir una vez al reputado economista y buen amigo Xavier Sala y Martín que no hay nada más inútil que hacer planes. Volveré sobre esto en la quinta parte. Pero lo que quiero resaltar ahora es que tanto si sale todo mejor de lo previsto como si sale peor, los resultados de nuestra acción emprendedora nunca van a cuadrar con nuestras previsiones, con nuestros planes, y en uno y otro caso habrá problemas. Cuando las cosas van peor de lo previsto, está claro cuáles son los problemas. Pero incluso cuando van mejor, surgen nuevos problemas y retos que hay que afrontar y para los cuales tampoco estábamos preparados. De pronto hace falta más dinero, más inversión, más recursos. Conocida es la frase morir de éxito. O sea que tanto por exceso como por defecto, la realidad no es nunca la que esperábamos encontrar. Pero además de la diferencia entre realidad y expectativas, en la aventura de emprender surgen muchos otros imprevistos. Es cierto que hay emprendedores que lo son genéticamente. Es algo inexplicable. Son personas con un afán emprendedor que reside en su propia naturaleza. Pero esto no es lo habitual. El emprendedor normal se hace gracias al entorno personal o profesional en el que se ha desarrollado como persona. Suelen ser gente cuyas circunstancias o educación han sido muy difíciles, tanto por haber tenido una mala relación con sus padres, sus amigos o sus maestros, como por haber crecido en un entorno de carestía o dificultades económicas y, por ejemplo, haber tenido que pagarse los estudios trabajando. Las personas luchadoras son las que están habituadas a la adversidad y a la frustración, y han desarrollado por ello una capacidad brutal de resistencia. Están entrenadas para resistir y resistir. Son personas optimistas que no se amilanan fácilmente ante las dificultades. Ferran Soriano me dijo: el emprendedor nace y se hace. En cualquier caso, es muy importante la educación familiar. Una persona cuyos familiares sean pequeños empresarios o tenderos tendrá más propensión a ser emprendedor que el hijo del presidente de una multinacional, puesto que el primero se habrá educado en la filosofía de que para ganarse la vida hay que depender de uno mismo, de su trabajo, de que no hay nada garantizado. Pero ¿qué ocurre si este no es nuestro caso, si no nos hemos desarrollado en un entorno así? En ese caso, lo que hay que hacer es fomentar la capacidad de aguante y el espíritu de sacrificio. No es preciso hacerlo en el ámbito empresarial. Proponemos un objetivo intelectual, como aprender un idioma, adquirir destreza en una disciplina, dominar un deporte, practicar algún tipo de ejercicio físico. Proponemos la realización de un plan, y mediante disciplina y esfuerzo, lograr unos objetivos. Así se experimenta la capacidad de sufrimiento y, lo más importante, se comprueba la infinita satisfacción que procura alcanzar los resultados que uno se propone. Analice si es usted una persona con capacidad de sufrimiento. En caso contrario, rodéese de personas que posean esa capacidad porque es quizá aún más importante que tener madera de emprendedor. Cuarto asalto: antes solo que bien acompañado.
Este asalto comienza con la frase jocosa, antes solo que bien acompañado. Más allá de parafrasear a una frase popular, lo importante es que nos invita a la reflexión de si realmente necesitamos un socio e indagar en los motivos por los cuales generalmente buscamos uno cuando comenzamos. La gente prefiere llorar junta que reír separada. Menciona que los emprendedores inexpertos buscan compañeros de viaje más por el miedo, por la aversión al riesgo y por el querer sentirse acompañados que por verdadera necesidad. Una de las principales ventajas de emprender solo es la velocidad, además de no tener que soportar socios sin valor añadido. Hay que tener claro que un socio es un recurso más que tiene dos salvedades. Es el más caro de todos los recursos ya que se lo remunera con acciones. Tiene la capacidad de paralizar nuestra actividad. Luego nos da un listado de consejos útiles para evitar tener socios que no necesitamos. Si está pensando en tener socios porque necesita dinero, hable con un banco. Si está pensando en tener socios porque solo no puede con todo, emplee un trabajador. Si está pensando en tener socios porque hay un área que no domina, subcontrate ese servicio. Si está pensando en tener socios porque necesita comentar ciertas cosas, contrate un coach. Si está pensando en tener socios porque tiene miedo, haga deporte. Asóciese si y solo si no le queda más remedio. De hecho, deja en claro que el único motivo para asociarse es que el banco no presta el dinero, porque del resto de recursos, trabajadores, proveedores, tipos que hacen coach y gimnasios donde hacer footing, hay por todos lados. Luego, hace una pequeña excepción en la cual es bueno tener socios. Se trata del caso en que el emprendedor, debido a una enfermedad o a su edad, requiere que alguien lo reemplace durante una ausencia temporal o definitiva. Quinto asalto. ¿Con quién se metería en un submarino para dar la vuelta al mundo? En caso de que el socio sea realmente necesario, hay un criterio fundamental para su elección y es que comparta tu misma escala de valores. En tal sentido, el libro afirma: es mucho mejor un socio mediocre cuyos principios estén bien alineados con los suyos que un tipo brillante sin escrúpulos. Validados los valores compartidos, lo segundo a analizar es el carácter y que no sea una persona demasiado parecida a uno, ya que no aportaría más valor del que puede hacerlo uno mismo. Hay que escoger a alguien que nos aporte valor, porque más valor implica más conocimientos, más trabajo y mejores ideas. La persona con la que se asocie debe ser alguien cuya opinión le merezca respeto y que sea una autoridad para usted. Por último, es fundamental hablar y explicar cuál es la ambición que se persigue con el proyecto y que esta ambición esté plenamente compartida sin ningún tipo de duda. Sin sexto asalto, ni a Dios lo que es de Dios, ni al César lo que es del César. Muchas parejas norteamericanas y adineradas, cuando se casan, deciden el sistema de reparto de bienes por el que se va a regir su matrimonio. No es demasiado importante mientras estén casados, pues lo compartirán todo, pero sí lo es en el caso de que se separen. Cuando eso suceda, ya estará acordado cómo se va a despedazar el pastel. Es mejor pactar cómo nos vamos a pelear cuando aún somos amigos. De acuerdo, me creo que necesita a su socio, ses. Ahora bien, ¿cree que son socios para toda la vida? ¿Cree que con 65 años aún estará asociado con esa persona? No. Por fin coincidimos. Por tanto, si algún día van a separarse, hay que ponerse a pensar cómo proceder cuando eso ocurra. Y el mejor momento para hacerla es ahora, que no tienen nada que perder. Téngase en cuenta que las formas de ruptura entre socios son variadas. Desde la separación amistosa, parlamentada, acordada y hecha con sentido común, hasta la separación dolorosa, en la que se pierde dinero y clientes, con cabreo incluido, y abogados de por medio. Y no hablo solo de asociaciones empresariales, sino también de las profesionales. Consultas médicas privadas, abogados, ingenierías, gestorías administrativas, etc. El primer pacto que hay que hacer es cómo proceder el día en que alguno de los socios decida desvincularse del negocio. El modo más justo de separarse revela el modo más justo de asociarse. No invente cosas raras a la hora de decidir qué porcentaje tendrá cada socio. Los activos y el dinero entregados a la empresa han de valorarse por su precio justo y se convierten en acciones. El trabajo se remunera con sueldo, a poder ser, de mercado. El resto de activos que se cedan a la empresa por parte de algún socio y que no se valoren como acciones deben alquilarse o dejarse a deber. Séptimo asalto, ejercicio de futurología. Cambiando a la tercera parte se aborda el concepto de la idea y se deja en claro que la idea en sí misma no vale nada. Lo importante es la forma en que se ejecuta la idea. En este sentido, rescato la frase: más vale una idea mediocre brillantemente implementada que una idea brillante mediocremente implementada.
Un consejo útil que aporta Fernando es no se centrarse en qué le van a comprar, sino en por qué le van a comprar. En otras palabras, lo importante no es el producto, sino la ventaja o el valor que le está agregando a su potencial cliente. Es ventaja o valor agregado suele responder a que hace algo mejor, al mismo o menor precio, o porque lo hace igual que los demás, pero más barato. Entonces dice que lo importante es responder a la pregunta ¿por qué nos van a comprar? Y luego aclara. Si no puede responder a esta pregunta, no tiene todavía negocio. Pero no es solo eso. Si no es capaz de responder con una sola frase, es que su idea todavía no está bien definida. El autor nos comparte un ejemplo interesante sobre dos escultores que se presentan un concurso a los cuales se les da los mismos recursos, es decir, la piedra y las herramientas para esculpir, y también se les da la misma idea, que es el boceto de lo que deben hacer. Aquí se hace evidente de que el ganador del concurso es el que ejecute mejor esa idea, que en ambos casos es la misma. Con lo cual, podemos concluir que el ganador será el mejor ejecutor. También se introduce el concepto de modelo de negocio, que es la forma en la cual vamos a conseguir monetizar y hacer perdurar en el tiempo al negocio. Cabe aclarar que para una misma idea podemos proponer múltiples modelos de negocios, incluso algunos de ellos pueden hacer triunfar o fracasar el negocio, aún partiendo de la misma idea. Octavo asalto. Solo un infeliz confía en su idea feliz. No hay nada más patético que alguien que te dice, he tenido una idea de negocio genial, no puedo explicártela porque como me la roben, me muero. Esa persona acaba siempre por explicártela, claro que sí, pero no sin antes, y esto es lo más patético de todo, hacerte jurar y perjurar que no vas a decírselo a nadie. A estos yo los llamo emprendedores Gollum, como en El Señor de los Anillos. Mi tesoro, mi tesoro. Son emprendedores muertos antes de empezar. Por suerte muchos de ellos no llegan nunca a poner en marcha su negocio, porque los que lo intentan, en su gran mayoría, fracasan. Recuerdo una ocasión en que me llamó un conocido porque quería citarse conmigo para explicarme una idea de negocio que había tenido con su mujer. Yo, acostumbrado a tales pérdidas de tiempo, le pedí que me avanzase desde el otro lado de la línea de qué se trataba para determinar, le dije, si era un producto o industria en la que yo tuviese experiencia. Así pensé, podría sacármelo de encima sin perder demasiado tiempo. Pero como suele suceder en estos casos, la persona en cuestión se negó a explicármelo por teléfono. Me dijo que era demasiado confidencial y que, además, tenía que verse, que si no lo veía no lo entendería. Además de tener que darle hora a una persona que se negaba a decirme para qué quería verme, tuve que dar mi palabra de que mantendría en secreto su gran idea, y debía saber que, afortunado de mí, si accedía a explicármela era porque me consideraba digno de su confianza. Vamos, que se daban todos los indicios de un disparate empresarial. Al cabo de 2 semanas apareció el AMI con su mujer y me mostraron un concepto que se llamaba Risa Total y que consistía en discos con grabaciones de risas de niños pensadas para ponérselas a los bebés cuando estaban en la cuna tratando de dormirse, ya que estaba demostrado por no sé qué psicóloga francesa que de esta forma se favorecía el desarrollo de un carácter optimista. En fin. En otra ocasión vino a verme otro conocido que me habló de un producto con el que iba, literalmente, a forrarse. En breve iba a surgir una ley que obligaría a los parvularios y jardines de infancia a instalar dispositivos para evitar que los pobres infantes se pillasen los dedos con las puertas de la escuela. Mi amigo, diseñador industrial, había pensado en una puerta con el canto redondo y estaba dispuesto a dejar su trabajo para entregarse a la producción y distribución de puertas de canto redondo para guarderías, las cuales, obligadas por ley, no tendrían más remedio, cual monopolio del pasado, que sucumbir ante su producto. En este caso, tenía suficiente confianza con la persona y le dije, ¿puertas de canto redondo? Creo que con este negocio vas a pillarte los dedos. Deje de pensar en ideas y céntrese en las oportunidades. Más que de idea, yo hablaría de oportunidad. Una oportunidad puede basarse en una nueva idea o en una idea ya existente, pero que se puede ejecutar de forma diferente, o de igual forma, pero en un lugar distinto. En todas estas situaciones uno puede tener éxito o puede fracasar. Todo depende de la manera como se ejecute el proyecto. Sin embargo, creo que desarrollar una oportunidad basada en una idea ya existente reduce el riesgo, ya que cuentas con más información de partida 12. O sea, que un emprendedor es un tipo con el afán del bombero, pero sin ideas de bombero, y es que únicamente un infeliz confía solo en su idea feliz. Nunca ponga todas sus esperanzas en la idea. Lo importante no es la idea, sino la forma de la idea.
Solo podrá averiguada hablando y mostrando su idea al mayor número de personas posible. No se centre en qué va a vender, sino en por qué los clientes le van a comprar. A toda idea le corresponde no solo una forma que la hace ganadora, sino también un modelo de negocio que la hace viable. Es fundamental diseñar ambas cosas. Normalmente, la idea es inmutable y la forma de la idea varía a lo largo del tiempo. Hay que tener flexibilidad y humildad para modificar la idea tanto al inicio de las actividades como durante las mismas, cuando los indicios lo recomiendan. 10º asalto: los buenos bancos. Una frase que podría ser una obviedad, pero realmente no lo es, y es importante sentarnos a meditarlo unos minutos. El sector es una decisión y no una consecuencia. Es decir, es importante que elijamos y conozcamos el sector en el cual nos estamos metiendo, porque las reglas del juego cambian mucho de un sector a otro. En el caso que no conozcamos el sector, lo primero es asumir lo que no sabemos, y lo segundo es buscar a alguien que esté metido y conozca del mismo, por dos razones. La primera, saber cómo uno debe moverse, y la segunda es tener una red de contactos dentro del mismo que nos permitan en primera instancia sobrevivir y luego crecer. El autor nos propone un simple ejercicio para validar que nos interesa el sector en el cual estamos a punto de introducirnos, y es el siguiente: desechar la gran idea y reflexionar si, con otra distinta, nos sigue interesando el sector de actividad en el cual planificamos entrar. Para lograr entrar y afianzarse en el sector, es bueno romper las reglas de este, haciendo algo distinto a lo que hace la mayoría, pero no se pueden romper las reglas sin conocerlas. Por eso nos da algunas ideas de cómo conocer un poco más el sector. La primera posibilidad es hablar con personas de ese sector y explicarles la idea que quiere llevar a cabo, y en caso de que le digan que no va a funcionar, entender bien los motivos. La segunda posibilidad es trabajar en ese sector durante unos meses, mientras planifica su emprendimiento. La tercera posibilidad es la de incluir en su empresa a un socio con dilatada experiencia en ese sector. La cuarta opción, esta la agrego yo, es contratar a alguien experto en el sector para que le brinde ese conocimiento que le falta. Advertencia: va a ser un recurso clave de su empresa, por lo tanto, debe saber cuidarlo y tomar las precauciones necesarias. Las últimas dos opciones proponen una combinación de alguien del sector con alguien de fuera del sector, la cual tiene grandes ventajas, debido a que el primero acorta la curva de experiencia y el segundo trae ideas de otros sectores para romper las reglas y aportar algo innovador. Otro tema que toca vinculado a este factor clave de fracaso es el hecho de no dedicarse a lo que a uno realmente le gusta. Si uno lo hace solo por el dinero, lo más probable es que tarde o temprano se aburra y quiera dejarlo. Pero, por el contrario, si uno hace lo que le apasiona, tarde o temprano tendrá éxito económico. Y si por algún motivo no llega a ocurrir, al menos estuvo haciendo lo que le gustaba y disfrutó el camino. En este sentido, rescato la siguiente frase del libro: el más mediocre, si trabaja en lo que le gusta, acaba siendo excelente. 11º asalto: nunca ponga los huevos en una sola cesta. El autor resalta la importancia de diversificar al máximo los ingresos familiares durante los primeros años para capitalizarse y plantea dos modos de diversificar los ingresos: uno a través del ahorro propio y dos, mediante el salario del cónyuge. También recomienda emprender cuando se tenga un colchón que permita cubrir nuestras necesidades personales mientras el negocio arranca. Aquí personalmente subrayo la importancia de conocer cuáles son los costos que representan nuestras necesidades y cuáles de ellos podríamos llegar a prescindir si la situación lo demandará. A la hora de armar el plan de negocio es fundamental incorporar los ingresos personales, porque si no incorpora su sueldo, no es un plan de negocio realista, que luego podría demandar más capital que el presupuestado y colocarnos en aprietos financieros. Incluso Fernando recomienda elaborar el presupuesto bajo el escenario más pesimista, imaginar la peor situación posible y después restarle el 30% a los ingresos. Porque las necesidades financieras son el primer gran enemigo del emprendedor. Los primeros años son duros y es fundamental maximizar el tiempo de autonomía económica familiar, por eso recomienda no dar el paso de emprender hasta no tener apoyo en casa. 12º asalto: un equilibrista jamás será emprendedor. El libro negro del emprendedor, haciendo gala de su nombre, nos dice que la vida de emprendedor no es una vida que permita equilibrar vida personal y profesional, que paradójicamente es una de las cosas que más se busca cuando se decide emprender. Agrega que emprender es una actividad full time, full mind y full soul de 24 horas al día, los 7 días de la semana durante 52 semanas al año. Aunque en este punto creo que hay que añadir un gran pero, que tiene que ver con la motivación que genera el proyecto propio versus trabajar para otro.
Al mismo tiempo, es cierto que, como dice el autor, uno podría tomarse días de vacaciones de vez en cuando, pero nunca lo hace. Asimismo, el hecho de saber que podría hacerlo ya procura cierta sensación de control y dominio sobre la propia vida, pero la realidad es que el auténtico emprendedor suele llegar a la conclusión de que al día le faltan horas para trabajar. También se comenta sobre la soledad del emprendedor, ya que al emprender todo depende de nosotros, al no estar en una empresa donde nos van a proteger de los errores con su espalda financiera, y tampoco hay un jefe arriba a quien preguntar cuando surgen dudas. Somos el último escalafón en la jerarquía de mando, por encima no hay nadie más, y eso es una gran responsabilidad, preciosa y estimulante, pero una gran responsabilidad a la que resulta difícil acostumbrarse. Finalmente, el autor hace una metáfora entre emprender y saltar en paracaídas. No te das cuenta de dónde te has metido hasta que no se abre la compuerta lateral y el monitor dice que ha llegado el momento de saltar al vacío. 13º asalto. Las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Cuando ya va finalizando el libro negro del emprendedor, nos encuentra en el asalto número 13, ya con la guardia un poco baja por el cansancio que de todas las pálidas que nos tira sobre emprender, agrega que emprender es fácil, lo difícil es crecer. Pero como buenos emprendedores, jamás hay que tirar la toalla. Una máxima que postula para enfrentar la gestión del crecimiento es que las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Para comprender un poco mejor esta frase, aclara que la facturación de un negocio es directamente proporcional al número de problemas y dolores de cabeza. De aquí se desprende que lo importante no es solamente aumentar los ingresos, sino los beneficios, y para eso es necesario también tener en cuenta los costos. 14º asalto. Dios dijo, hermanos, pero son primos. Finalizo este ensayo con algo fundamental en los negocios, y también en muchos otros ámbitos de la vida, como por ejemplo el juego. La virtud de retirarse a tiempo. No me refiero a retirarse en el sentido de jubilarse, sino en el sentido de que hay momentos, por ejemplo cuando la empresa va muy bien, en los que el emprendedor ha de plantearse si tiene que ser él quien continúe al frente del negocio. ¿Y por qué? Pues porque hay que distinguir entre emprendedor y empresario. No es lo mismo. El emprendedor es una persona que disfruta emprendiendo, es decir, creando cosas. El empresario es alguien a quien le apasiona generar crecimiento y, sobre todo, gestionar. Gestionar es importante para emprender, pero en el caso de crecer es conditio sine qua non. O uno sabe gestionar bien o no sabrá crecer y cometerá errores que pueden abocarle al fracaso. No todo emprendedor es un buen gestor del crecimiento, o porque no sabe hacerla, o porque no le gusta. Yo tuve la ocasión de experimentar esta sensación en mis propias carnes. A mí me gusta mucho crear negocios, pero cuando estos adquieren cierto tamaño me aburre gestionarlos. Y me aburre tanto que puedo incluso llegar a hacerla mal a pesar de saber cómo hacerla. Cuando llevaba 7 años al frente de mi negocio, decidí, junto a mis socios, que debíamos salir de la gestión en el plazo de 3 años. Preparamos adecuadamente el terreno, y hoy estamos solo en el accionariado y en el consejo de la empresa que fundamos, y que, con tanto esfuerzo e ilusión, levantamos. En estos momentos me dedico a emprender otros negocios distintos, así como a escribir, que es otra de mis pasiones. Emprender me divierte y gestionar me aburre. Y ya hemos visto que cuando uno se dedica a lo que le gusta, es cuando tiene más posibilidades de que le vayan bien las cosas. Pero la razón por la cual un emprendedor no siempre es buen empresario no se limita únicamente a si sabe o le gusta gestionar. Hay muchas empresas llenas de condicionamientos negativos debido a que el emprendedor que levantó aquel negocio sigue metido dentro. El emprendedor arrastra la memoria histórica, y esta, que durante mucho tiempo fue una ventaja, a partir de cierto momento, si no es un buen empresario, se convierte en un lastre. No estoy diciendo que todo emprendedor, al cabo de un tiempo, tenga que dejar la empresa que creó. Hay infinitos casos de personas que crearon y levantaron imperios, y que siempre estuvieron al frente de los mismos, para que cuajaran y para que creciesen. Eran personas singulares, emprendedores y empresarios a la vez. A lo que me refiero es que cuando un negocio crece mucho, uno debe valorar si él sigue siendo la persona más adecuada para seguir al frente del mismo, ya sea por las nuevas competencias que se precisan en esa nueva etapa, ya sea porque gestionar el crecimiento no le guste, o porque su modo de ver las cosas deja de tener vigencia en el momento actual. Y esta es la reflexión que tiene que hacer un emprendedor. Y si llega a la conclusión de que a partir de cierto momento es mejor dejar la gestión o la dirección del negocio que fundó en manos de un director general independiente, no ha de temblarle el pulso.
Espero que les haya gustado el resumen del libro, el cual intenté hacer lo más completo posible, a través de la recopilación, el procesamiento y reflexión de todas las partes que he considerado más importantes y he subrayado. Creo que el Libro Negro del Emprendedor es una lectura obligatoria para todo aquel que esté pensando embarcarse en esta aventura, ya que por un lado le va a permitir conocer un poco mejor a qué se va a enfrentar y al mismo tiempo prepararse para ello, evitando de esta forma cometer muchos errores. Gracias por vernos. Gracias por ver.